Propiedades eléctricas. En un aislante, la carga eléctrica permanece en el mismo lugar. Pero en un metal se extiende instantáneamente. Es decir, el metal conduce la electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar a cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al otro. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. A esos electrones móviles se les conoce como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades eléctricas. De esa manera, casi todos los metales son conocidos como conductores eléctricos. Porque la mayoría de los metales son como una sola molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se pueden representar como una estructura de iones cargados positivamente pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse. Un material conductor se puede definir como todo aquel material capaz de permitir el paso de los electrones sin ninguna dificultad. Entonces, por lo general, cuando hablamos de materiales capaces de permitir el paso de los electrones, hablamos de metales. Pero también hay muchas sales y minerales, así como gases que también conducen la electricidad. Los materiales que permiten el paso de la corriente son utilizados en la industria eléctrica debido a esta propiedad distintiva. Son muy utilizados en cables para transportar energía eléctrica, como los que usa Comisión Federal para llevar la luz eléctrica a nuestros hogares. Existen muchos materiales conductores, como por ejemplo el hierro, el bronce y el acero, pero también existen materiales con un mayor grado de conductividad, como el cobre, y también los llamados superconductores, como el oro y la plata. Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos, y el cobre también se ha convertido en el conductor más utilizado en la industria. Esto es porque la mayoría de los otros conductores cuesta mucho procesarlos, no tienen la durabilidad ni la ductilidad y maleabilidad del cobre, y esto convierte al cobre en el material elegido para muchas tareas. Un material semiconductor se puede definir como todo material capaz de permitir el paso de los electrones con cierta dificultad o parcialmente, o como cualquier material que presenta cierta oposición al paso de la corriente. Y tenemos por ejemplo los siguientes elementos: el silicio,
el germanio y el selenio. Los más conocidos y utilizados son el germanio y el silicio, que gracias a la capacidad que tienen para reducir el paso de electrones, son utilizados en la electrónica para hacer diodos y otros dispositivos electrónicos con capacidad de alterar el flujo de electrones de alguna fuente. Los diodos hechos de silicio o de germanio poseen la capacidad de permitir el paso de los electrones en un sentido. Y de evitar el paso de los electrones en el sentido opuesto. Un material aislante se puede definir como cualquier material que impide el paso de los electrones totalmente y los mantiene estáticos en un mismo lugar. Este tipo de materiales son muy utilizados como recubrimiento del conductor en el cableado eléctrico y permiten proteger al conductor del contacto con otros metales para evitar un cortocircuito en la corriente eléctrica, y además pueden ser utilizados para proteger al conductor del ambiente exterior. También su capacidad de retener a los electrones los hace ser utilizados en las construcciones de instalaciones eléctricas de alto voltaje. Algunos materiales que presentan esta propiedad son la porcelana, el diamante, la goma y el plástico. Conductividad, que es la propiedad que tienen los materiales para transmitir corriente eléctrica. Otra es la carga eléctrica, una propiedad de algunas partículas subatómicas que determina su interacción electromagnética. Corriente eléctrica, un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente. Se mide en amperios. El campo eléctrico, un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica, incluso cuando no está en movimiento. El potencial eléctrico es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo, y se mide en voltios. Magnetismo. La corriente eléctrica produce campos magnéticos, y estos campos magnéticos, al ser variables en el tiempo, generan corriente eléctrica. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de cada material para oponerse al paso de una corriente eléctrica. Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica, por lo que esto nos dará una idea de lo bueno o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente, la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, pero la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura.